Bueno, podemos abrir la palabra una vez más al libro de Filipenses. El libro de Filipenses, hoy vamos a estar en versículos 7 a 11. Filipenses 1, versículos 7 a 11. Y el título de este sermón, si toman notas, es Creciendo en Amor. Creciendo en Amor. Bueno, y quiero empezar por leer estos 4 versículos antes de empezar. Filipenses 1, 7 a 11. La palabra de Dios dice: Me es justo sentir esto de todos ustedes, porque los tengo en mi corazón. Tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, son todos ustedes participantes conmigo de la gracia. Pues Dios me es testigo de cómo los añoro a todos ustedes con el profundo amor de Cristo Jesús. Y esta es mi oración, que su amor abunde más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Cuando una persona nace al mundo, ¿no? Físicamente, la expectativa es que esa persona va a crecer, va a madurar, ¿no? Eso es lo normal, eso es lo que pensamos y creemos que pasa, que una persona madura, que crece, eso es lo normal. Y es más, sería raro si una persona nace al mundo y que se quede en esa forma infantil, ¿no? Sin crecer, sin madurar. Es más, es imposible que eso pase, que la persona no crezca. Y es igual espiritualmente, ¿no? Es igual espiritualmente. La Biblia dice que si una persona nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo, que esa persona va a ser santificada, va a crecer. Y aún mucha gente que clama haber nacido de nuevo hace años atrás, no da ninguna evidencia de haber madurado en la fe, de haber crecido en la fe. Pero lo que la palabra nos enseña es que esto es lo normal, crecer en el Espíritu Santo, crecer en la fe. Muchos apóstoles en el Nuevo Testamento exhortan a los cristianos que crezcan, ¿no? Les doy 2 ejemplos. Por ejemplo, en Efesios 4, versículo 15, dice esto Pablo: sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Y también Pedro, en 1 Pedro 2, versículo 2, dice: deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Y hay muchos ejemplos más en la Biblia de exhortaciones a crecer. La madurez espiritual ha de ser lo normal para todos nosotros como cristianos. Es más, hasta el último versículo que vimos la vez pasada, en Filipenses 1, versículo 6, vemos que esta idea del crecimiento se encuentra ahí. Cuando dijo Pablo, estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, ¿no? Que Dios está perfeccionando lo que empezó en cada cristiano implica el crecimiento, que hay un proceso, ¿no? Que hay un proceso. Y la vez pasada vimos que el apóstol Pablo era el ejemplo de la gratitud, era el ejemplo de la certeza que estos cristianos tenían la vida eterna, que estos cristianos estaban siendo santificados. ¿Por qué? Porque Dios empezó esa buena obra, y lo que Dios empieza, Dios termina. Entonces toda la fe de Pablo estaba en Dios, que Él está haciendo esta obra. Pero en el pasaje que vemos hoy, esta tarde, es como el otro lado de la misma moneda, ¿no?
La vez pasada vimos que Dios empezó la obra, Dios la está perfeccionando. Acá vemos lo que le pertenece al cristiano, nuestra responsabilidad en la santificación, nuestra parte, lo que debemos hacer nosotros. Porque la salvación viene solamente por Dios, ¿no? Soberanamente. Pero la santificación, nuestra vida cristiana, involucra a Dios y a nosotros. O sea, Dios trabaja en nosotros mientras nosotros también obedecemos la palabra, aplicamos la palabra, y eso es lo que vemos aquí. Y más que nada, aprendemos que el crecimiento cristiano es el crecimiento en amor, en amor. El crecimiento cristiano es crecer en amor. Y por primer parte, vemos que Pablo mismo modela este amor. Pablo modela este amor. Entonces les quiero dar dos encabezados, si toman notas. Dos encabezados. El primer encabezado es este, el amor de Pablo. El amor de Pablo. Miren el versículo 7. Pablo dice, me es justo sentir esto de todos ustedes. La pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que le es justo sentir? Esto nos apunta hacia atrás al versículo 6, ¿no? Que tiene confianza, que Dios empezó esta obra, que Dios la está perfeccionando. Eso es lo que le es justo sentir al apóstol Pablo de todos los cristianos, que son salvos, que están siendo perfeccionados por Dios. Y luego dice en versículo 7, porque los tengo en mi corazón. Pablo y estos cristianos eran hermanos, o sea, compartían, participaban en el Evangelio, ¿no? Y al fin de este versículo vemos que también participaban en la gracia de Dios, en la gracia de Dios. Tanto Pablo como los cristianos habían recibido la gracia de Dios por medio de fe en Jesucristo. Entonces Pablo dice, los tengo en mi corazón a todos ustedes, ¿no? Ahora en la Biblia, cuando la Biblia habla sobre el corazón, más que nada habla sobre la mente. La mente, o sea, el autor usa la palabra corazón en vez de la palabra mente. O sea, nuestra mente es lo más profundo de nosotros. Nuestra mente es lo que somos. De nuestra mente viene la voluntad, vienen los pensamientos, viene la intención, viene el conocimiento. La mente es lo más profundo de lo que somos. Entonces, cuando la Biblia habla sobre el corazón, más que nada habla sobre lo que pensamos, sobre la mente, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5 dice, el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal, ¿no? Los pensamientos de su corazón, habla de la mente, habla de la mente. También Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿No? ¿Qué dijo Jesús también? ¿Qué dijo nuestro Señor en Mateo 15, versículos 19 al 21? Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Del corazón, de la mente, vienen todos estos pecados, todos estos pensamientos, ¿no? Eso es lo que dice Jesús. Entonces lo que Pablo quiere decir aquí es que estos cristianos siempre estaban en su mente, siempre pensaba en ellos, eran sus hermanos y hermanas en Cristo. Y nosotros entendemos eso, ¿no? Nosotros pensamos más sobre la gente que queremos más, ¿no? Y para Pablo eran los cristianos
su familia espiritual. Y eso nos enseña algo muy importante. Nuestra familia espiritual, nuestra familia cristiana en Cristo es más importante que nuestra familia física. Nuestra familia espiritual es más importante que nuestra familia física. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, ¿no? En Mateo 12, 46 a 50, leemos esto. Jesús estaba enseñando en una casa y dice esto: mientras todavía hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, o sea, María y los hermanos de Cristo, buscando hablar con él. Y alguien le dijo a Jesús: mira, tu madre y tus hermanos están afuera buscando hablar contigo. Pero Jesús respondió al que hablaba con él y le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿No? O sea, mi familia espiritual. Y es más, dice la palabra que la fe en Jesús puede que cause división entre nosotros y nuestros familiares. En Lucas 12, 49 a 53 dijo esto Jesús. Lucas 12, 49 a 53. Jesús dijo: he venido a echar fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Tengo un bautismo con el que ser bautizado, y cómo angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a dar paz en la tierra? Le digo que no, sino a causar división. Porque de aquí en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿No? ¿Por qué? Porque fe en Jesús puede traer división. ¿No? Si nuestra familia no está de acuerdo con nuestra fe en Jesús, si hablamos la verdad en amor, se van a ofender. Va a haber división en la familia. Entonces la familia espiritual es lo más importante, y en eso Pablo pensaba, la gente de Dios. ¿Por qué? Dice al fin del versículo 7. ¿Por qué pensaba tanto en ellos? Dice: tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, son todos ustedes participantes conmigo de la gracia. Estos creyentes apoyaron a Pablo en todo momento, hasta cuando lo encarcelaron. No se huyeron de la fe cuando lo pusieron a Pablo en cárcel, no lo dejaron, no dejaron a Jesús, no dejaron a su fe, ¿no? Y hay mucha gente hoy que abandonan a Cristo, ¿no? Cuando viene el problema, cuando viene la persecución, cuando no se da lo que uno quiere. Hay gente que se va de la fe, que abandona a Cristo cuando hay tragedia. Pero no estos cristianos aquí en Filipos. Cuando llegaron tiempos difíciles, cuando vino la tormenta, siguieron para adelante confiando en Cristo, ¿no? Como Pablo. ¿Y qué va a pasar cuando empiecen a meter presos a los cristianos hoy en día? ¿Qué les van a decir los predicadores del Evangelio de la Prosperidad a esos cristianos? Cuando los empiezan a meter presos los cristianos aquí, hoy en día, en este país. ¿No? Los que en verdad creen, los que tienen fe verdadera, van a perseverar, como lo vimos la vez pasada en versículo 6. Van a perseverar porque Dios se asegura de que sigan para adelante, ¿no? Así que si se piensan ustedes mismos, no sé si voy a poder,
No sé si alguien me pone una pistola en la cabeza, no sé si puedo no engañar a Cristo, no dejar la fe. Se piensa así, pero Dios siempre te da la gracia para el momento que está delante tuyo, ¿no? O sea, Él nos da la gracia que necesitamos hoy, nos va a dar la gracia que necesitamos en el futuro, ¿no? Para encontrar esos desafíos en la fe. Estos filipenses estaban con Pablo en sus prisiones y también dice Pablo en la defensa y confirmación del Evangelio. Estas son dos palabras que se usaban en la corte, defensa y confirmación. Es decir, que Pablo, este era el ministerio de él, era un defensor del Evangelio, se involucraba en argumentos contra gente que oponía la fe, que oponía el Evangelio de Jesucristo, y él demostraba por qué el Evangelio es la verdad de Dios, ¿no? Confirmaba la palabra de Dios, confirmaba lo que estaba diciendo, defendía y confirmaba que Cristo es la única vida, el único camino, la única verdad, que es el único nombre bajo el cielo por cual el hombre debe ser salvo, la única puerta, el único salvador, la única sangre que puede limpiar y cubrir los pecados del impío. Defendía el Evangelio. Y eso es algo que todos nosotros debemos poder hacer. O sea, este es trabajo de todo cristiano, defender la fe, defender el Evangelio, darle una respuesta a nuestros familiares y amigos por qué creemos lo que creemos, ¿no? Dice en 1 Pedro 3:15, 1 Pedro 3:15, más bien santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder. En la misma palabra, para defender a todo al que les pida razón de esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Judas, versículo 3 dice esto: Amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarles a que contiendan eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Defiendan la fe, y todos necesitamos defender la fe. ¿Por qué? Porque hay lobos vestidos de ovejas. Hay lobos vestidos de ovejas. Hay hombres que mienten, hay hombres que engañan, hay hombres que matan y roban y oponen. Hay hombres miserables, impíos, malvados que están decepcionando a nuestras familias, decepcionando a nuestros amigos, nuestros vecinos, falsos profetas, ¿no? Que ofrecen un evangelio falso que no llega a la salvación, pero es un evangelio que lleva a uno al infierno. Entonces, este tema de vida y muerte, ¿no? Ser defensores de la fe. ¿Y cómo puede uno ser un defensor de la fe? Bueno, necesitamos conocer, entender, saber la palabra de Dios, ¿no? Mientras nos apoyamos en el Espíritu Santo, mientras oramos, que Él nos dé entendimiento, que nos dé fuerza para poder defender, para tener la sabiduría para responder, como los filipenses. Y esto es por lo cual Pablo los ama a ellos. Ellos se pararon con él en su tiempo más difícil. Y noten que los amaba genuinamente, versículo 8. Versículo 8. Los amaba genuinamente. Dice, pues Dios me es testigo de cómo los añoro a todos ustedes con el profundo amor de Cristo Jesús. Dios es mi testigo, dice Pablo. No estoy mintiendo, no estoy tratando de halagarlos. Y esto nos recuerda que Dios ve nuestros corazones, ¿no? Dios ve tu corazón, sabe lo que pensamos en todo momento, sabe si nuestras intenciones son honestas o no, si somos genuinos en lo que decimos.
Dios puede leer nuestro corazón como un libro. Hebreos 4, versículo 13. Hebreos 4, versículo 13 dice que no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Salmo 1:39, versículos 2 a 4. Salmo 1:39, versículos 2 a 4 dice: Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mis pensamientos, mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Entonces Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Entonces Pablo dice: lo juro por Dios, mi amor por ustedes es genuino. Dios lo sabe. Y miren, Él dice que los ama con el amor de Cristo, con el amor de Cristo. Los añoro a todos ustedes con el profundo amor de Cristo Jesús. Los amaba a ellos tal como Jesús ama, profundamente. Y esto es como Jesús mandó a sus discípulos, ¿no? En Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como los he amado a ustedes, ámense también ustedes los unos a los otros. El amor de Cristo es el amor que debemos expresar por otra gente, por otros cristianos, ¿no? El amor de Cristo. Y la pregunta es: ¿cómo es el amor de Cristo? ¿Cómo es el amor de Cristo? Es un amor sacrificial. Él murió por nosotros. Es un amor que no solo dice, pero también hace. Es un amor que no es superficial, pero es sacrificial. Cuando la Biblia habla, es interesante, sobre el amor de Dios, lo describe más que dice cómo Dios nos ama. La Biblia nos dice qué es lo que hizo Dios para amarnos, ¿no? ¿Cómo lo describe? Juan 3:16. Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo. Acción, ¿no? Acción. Romanos 5, versículo 8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió, acción, por nosotros, ¿no? O sea, Dios demuestra su amor. Imaginen si lo único que Dios hubo hecho para nosotros es decir: los amo, pero no hizo nada por nuestra salvación, ¿no? Estaríamos todos en una condición muy mala. Pero la Biblia dice que Dios demuestra su amor. Es un amor sacrificial. Dios ama en acción, no solo en palabra. Y es de esa misma manera que debemos amar nosotros. Dice la palabra en 1 Juan 3:17. 1 Juan 3:17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, no le muestra compasión, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. De hecho y de verdad. El amor no es nada trivial en la vida cristiana. Es lo más importante, ¿no? Son los dos mandamientos más importantes, pertenecen con el amor. Con el amor. En Mateo 22, 36 a 40 dice Jesús, Mateo 22, 36 a 40, uno le preguntó: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el gran y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos los dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué significa eso? Que si amamos a las personas como Jesús amó, o sea, eso cumple la ley. ¿Por qué? Porque si amas a alguien, no le vas a robar. Si amas a alguien, no vas a codiciar sus cosas. Si amas a alguien, no lo vas a matar, ¿no? Entonces el amor cumple toda la ley. Y es por eso que en 1 Corintios 13 Pablo dice que podemos tener toda habilidad, toda capacidad de hacer esto y eso, pero si no tenemos amor, no tenemos nada. Y no somos nada. Que en todo hay que hacerlo en amor. Es por eso que Jesús dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. La fe verdadera se manifiesta en obras de amor, ¿no? Y Pablo era este modelo de amor cristiano. Entonces no es raro que él esté orando por ellos, que crezcan en lo más importante, que crezcan en el amor. Miren el versículo 9. Y este es el segundo encabezado, creciendo en amor, creciendo en amor. Y esta es mi oración, dice, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. O sea, esta es la oración principal del apóstol mientras está encarcelado en Roma, que abunden y crezcan en amor más y más, ¿no? Es decir, que los cristianos en la ciudad de Filipos sí amaban, pero siempre hay lugar para crecer en amor para Dios y amor para el prójimo. Este vaso nunca se llena, ¿no? Entonces Dios solamente ama perfectamente y completamente. Nosotros podemos seguir creciendo en esto. Y en muchos otros lugares Pablo expresó el mismo sentimiento, la misma oración. Siempre oraba por esto Pablo. Noten lo que no dice. Esta es mi oración, que tengan suficiente comida, que tengan una casa linda, ¿no? Que tengan un trabajo que les guste, que no tengan enfermedad, que tengan una vida sin dificultad. No, él ora, no, que crezcan en amor más y más, más y más. Tantas veces creo que nuestras oraciones son muy materiales, muy mundanas, ¿no? Y hay lugar para eso. Hay lugar para orar por cosas que queremos, ¿no? Jesús dijo que oremos esto, que Dios nos dé el pan de cada día. Pero también dijo Jesús en Mateo 4:4 que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Entonces, es bueno preguntarnos esta tarde, ¿cuántas de mis oraciones son espirituales? ¿No? Dios, ayúdame a crecer en amor, en paciencia, en autocontrol, en obediencia, en ser más amable, en ser más sencillo, ¿no? En querer menos las cosas del mundo y más lo espiritual. ¿Cuántas de nuestras oraciones, Dios, salva a mi familiar, salva a mi amigo? Hay que crecer en amor. Pero como un buen pastor, Pablo no solo dice lo que tenemos que hacer, pero cómo se hace. ¿Cómo se hace? Miren aquí lo que dice. Que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Es decir, que crecemos en amor, en aprendiendo la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios, ¿no? Conocimiento y todo discernimiento, dice Pablo. El amor bíblico no está divorciado de la verdad. Tenemos que amar en la verdad de Cristo, amar en la verdad de su palabra.
Y esta palabra conocimiento en el idioma original se refiere al entendimiento espiritual, a conocer la revelación de Dios, ¿no? Y hay algunos aspectos de este conocimiento que les quiero dar. 5 aspectos muy rápidamente. Es que este conocimiento es solo para los cristianos. Es solo para los cristianos. En Tito 1:1, Pablo dice esto. Tito 1, versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los elegidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad. O sea, Dios da este entendimiento y es este entendimiento, esta revelación que lleva a uno a ser salvo. Dios da el entendimiento. Segundo, Dios da este conocimiento a los cristianos también para crecer. Para crecer. Efesios 1, versículo 17. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Dios da este conocimiento para crecer. Tercero, que es por eso que la palabra dice que este conocimiento es parte de la nueva criatura en Cristo. Colosenses 3:10 dice, y se han vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Cuarto, dice que el conocimiento es don de Dios, pero que también nosotros tenemos la responsabilidad de crecer en este conocimiento, ¿no? De crecer en la palabra de Dios. Segundo Pedro 3:18. Segundo Pedro 3:18 dice, más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y últimamente es por esto que dice Efesios 4:11-13, Efesios 4:11-13, que Dios le ha dado a la iglesia pastores, predicadores, maestros, para que la gente crezca en el entendimiento de la palabra de Dios, ¿no? Son uno de los dones que encontramos en la iglesia. Entonces, creciendo en conocimiento y discernimiento, dice Pablo. La palabra discernimiento significa que el conocimiento es aplicado a la vida. Es decir, que aplicamos lo que aprendemos de la palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, sabe mucho de la Biblia, de la palabra, pero no la aplica, ¿no? No la vive. Hay que aplicar la palabra. Entonces, cuando discernimos, dividimos lo bueno y lo malo para poder hacer lo correcto. Miren lo que dice Pablo en versículo 10. Aquí vemos el resultado de este conocimiento y discernimiento. Dicen, para que aprueben lo mejor. Para que aprueben lo mejor. La palabra probar significa juzgar algo a ser correcto. Juzgar algo a ser correcto. Cuando conocemos la palabra y la aplicamos fielmente y correctamente, nos capacita esto a probar lo mejor, a elegir el mejor camino. Como dice en Salmo 1, versículo 1. Y es por la palabra también que renovamos nuestra mente, como dice en Romanos 12, versículo 2. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovando la mente. Y cuando probamos lo mejor y caminamos en el camino correcto, Pablo dice que eso resulta en una vida sincera e irreprensible. La palabra sincera significa sin corrupción por dentro, ¿no? De estar limpio por dentro y por fuera, irreprensibles. Es vivir una vida sin hipocresía. Una vida honesta por fuera. La palabra sincera se puede definir de esta manera.
sin intención oculta, ¿no? Sin tener intención oculta por dentro. Irreprensible es no dar causa a uno para la ofensa, no ofender a otra persona con nuestra vida. Entonces, una buena pregunta ¿es nuestro carácter irreprensible, no? Damos causa a gente para ofender, para pecar. En lo que hacemos, cómo hablamos, quizás lo que ponemos en el Facebook o aquí o allí, ¿no? Da causa para ofensa, da causa que la gente dude nuestra profesión de fe. El mundo está mirándonos, ¿no? Nuestros familiares, nuestros amigos nos miran, nos estudian y están buscando, muchos de ellos, una razón por cual discreditar nuestra fe. Hay que ser santos para no darle esa razón. No vamos a ser perfectos, ¿no? Pero queremos ser lo más como Cristo en este mundo. Y esto va a ocurrir solo por el conocimiento de la palabra y la aplicación de la palabra mientras oramos por la ayuda de Dios. Y es así como llegamos a tener gozo en la vida cristiana, obedeciendo la palabra de Dios. En Juan 15, versículos 10 a 11 dice Jesús, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Entonces, ¿por qué tenía tanto gozo Pablo? Porque conocía, entendía, aplicaba la palabra de Dios. Conocía él a Dios y parece difícil vivir así, parece imposible aún poder llegar a este lugar que Pablo quiere que lleguemos. Ser irreprensibles, sinceros, pero miren cómo termina en versículo 11. Nos hace recordar que últimamente es Dios quien nos da el poder para ser irreprensibles y sinceros. Versículo 11 dice, llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. ¿No? Otra vez nos hace recordar Pablo que este fruto que producimos es fruto que nos da Dios. Somos salvos, somos cubiertos con la justicia de Jesús, pero en ese instante también Él empieza a producir este fruto de la justicia en nuestras vidas. Esto es lo que enseñó Jesús en Juan 15, 1 a 5, ¿no? Entonces hay que tomar en serio este pasaje, hay que aplicar, cambiar nuestra vida para ser más conformados a la imagen de Cristo, pero siempre recordando que nosotros solo somos una rama, y el poder de Cristo viene por nosotros, ¿no? Por la buena obra que Él empezó. Oremos. Padre, venimos en el nombre de tu Hijo Jesús una vez más y te agradecemos por la palabra, por tu verdad y te pedimos que la podríamos aplicar en el poder del Espíritu Santo. Y todo esto te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.